¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cuántos tienen frío? Estuvo feo el clima de ahora, pero ni eso nos detiene, ¿verdad? Porque si el diablo no descansa, ¿por qué nosotros sí? Así que llueve, truene o lo que sea que pase, aquí vamos a estar, ¿verdad? Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra del día de hoy, porque es un tema que de verdad me apasiona. De hecho, esta serie en general, ¿cuántos vinieron la semana pasada? Ok, oye, la mitad, ¿qué onda? La verdad es que hablamos de la oración y ahorita les voy a platicar un poquito del por qué de verdad es un tema, son temas que arden en mi corazón, pero primero vamos a orar, ¿sale? Okay. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Gracias por esta familia tan hermosa que tenemos. Te invitamos, Espíritu Santo, sé tú el invitado de honor. Prepara nuestros corazones, quita toda distracción y que seas tú hablando a nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. No escuchen la amén otra vez, amén. Si no, no se cumple. Hagan de cuenta que es como, bueno, no iba a decir algo bien feo, ¿verdad? Pero no, hay que declararlo por fe, ¿no? Amén, que significa así sea. Bueno, la serie, ¿saben cómo se llama la serie? Con seguridad, ¿cómo? Eso, simple. Y me encanta este concepto, de verdad, como cuando estábamos Aarón y yo pensando en qué necesitamos todos, o sea, no nomás ustedes, qué necesitamos todos escuchar al inicio de año, y es que nos digan cómo empezar a buscar a Dios de una manera simple, porque sabes, a veces pensamos que se necesita una fórmula súper complicada, y es que necesito hacer esto y el paso del 1 al 10 para tener un año increíble, y este año todos iniciamos con la motivación de va a ser un año increíble y este va a ser mi año y que cosas van a ocurrir, y a lo mejor ya traes promesas de parte de Dios. Pero a veces seguimos haciendo lo mismo, o pensamos, no, es que me voy a meter a este curso, y no, es que voy a hacer esto, y es que voy a empezar leyendo 10 libros, y traemos un montón de ideas para que nuestro año sea como el mejor, ¿no? El más exitoso. Pero ¿sabes qué? A veces no empezamos por lo más simple, que es buscar a Dios. Pero buscar a Dios de una manera simple, una manera en la cual no te satures y es que tengo que hacer esto y que me tengo que encerrar en tal lugar, y queremos de verdad presentarte la mejor manera, la manera más simple en la cual tú puedas conectar con Dios, porque si tú quieres un año diferente, necesitas eso. Y tal vez para muchos es como, pero pues es que yo ya sé cómo lo tengo que buscar, ya sé que tengo que venir a la iglesia, ya sé que tengo que hacer esto, pero entonces ¿por qué no hemos visto un cambio en nuestras vidas? O entonces, ¿por qué seguimos batallando con lo mismo? Entonces, queríamos ponerle a esta serie como Back to Basics, porque como regresando a lo básico, ¿no? Pero les platicábamos Aarón y yo como a veces necesitamos como de verdad que el Espíritu Santo nos diga como es tranquilo, tranquila, es simple, solamente haz esto, solamente refuerza esto. Y específicamente de esta manera de buscar a Dios de manera simple, queremos hablarles de estas disciplinas espirituales que son básicas. O sea, tú no puedes arrancar tu año si no entiendes bien estos conceptos, si no entiendes bien el cómo buscar a Dios de esta manera, ¿no? Y la semana pasada hablamos de la oración, y esta semana quiero hablarte de el devocional, ¿ok? ¿Cuántos ya hacen un devocional? ¿Ok? Y probablemente a lo mejor esos que levantaron la mano, haces el devocional y ni siquiera sabes si lo estás haciendo bien, ¿no? Como así es, o qué quiere decir, yo solamente sigo algo que está ahí, que me dijo mi líder, que me dijo tal persona. Y para los que ahorita, a ver, los que no saben qué es un devocional, ¿ok? Válido, bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces damos por sentado, sí, un devocional, y sí, voy a hacer mi devocional. Y a veces era el tema como que más trataba con gente cuando tenía que darles un consejo, oye, el devocional. Y siempre hay un montón de gente frustrada con el devocional. O sea, siempre el tema del devocional es que no le entiendo nada. Es que cómo lo tengo que hacer, es que sí lo hago todos los días, pero no veo nada, Dios no me dice nada, yo no entiendo nada, yo no escucho la voz de Dios, y creemos que es algo súper místico y espiritual. Pero ahorita vamos a hablar cómo hacer un devocional de una manera simple, ¿va? Esto no es una Biblia, perdón.
Esto es mi libreta del devocional. Ahorita vamos a llegar a este punto. Pero queremos hablarte, ¿no? El día de hoy de este famoso devocional. Y es una frase que se utiliza bastante en la iglesia, pero te digo, a veces ni siquiera entendemos qué significa. Y devocional viene de la palabra devoción, que esta en muchas literaturas lo describe como una entrega, como una pasión, como algo a lo que le entregas todo tu corazón, algo a lo que le entregas toda tu mente, ¿no? Algo que le entregas todo lo que eres, ¿no? Pero me llamó mucho la atención una de las definiciones que estaba en la Real Academia Española, que decía que era amor. Y esta resaltó bastante en mi corazón, porque creo que realmente yo pudiera ejemplificarlo de esa manera, ¿no? Porque si luego nos dicen como no, pues es que tienes que hacerlo, entregarle tu tiempo, entregarle todo. Sí, pero esto lo hacemos por amor. Y si tú y yo no sentimos amor, pues muy probablemente cualquier día que hagas tu devocional, pues va a ser una carga, porque vas a decir como, es que es el paso 1, ¿no? El paso número 1 que tengo que hacer, o es el paso número 2, ¿no? Porque el primero ya me dijeron que era estar orando. Y así te lo pasas esto más bien como una carga, porque en muchas de las definiciones nos hablaba hablaba del concepto religioso de devoción, y lo ponían como una carga, lo ponían como algo a lo que tú le pertenecías, ¿no? Y tenías que hacer como una obligación. Pero lo primero que necesito que entiendas es que el devocional, esta devoción viene de un trasfondo y de una raíz que es amor. Y me encantó eso, ¿no? Y el devocional es una manera en la que buscamos a Dios, es una manera en la que tú y yo intentamos conocer de Dios, ¿no? Intentamos escuchar su voz, lo que Él tiene que decir. Pero esto, el tiempo devocional es importante tenerlo, porque en la palabra no dice. Vamos a las escrituras en 2 de Timoteo 2 de Timoteo 3:16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Okay? Nos corrige cuando estamos equivocados. A ver, di conmigo, nos corrige. Ahora di conmigo, nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esto resume lo que sucede cuando tú y yo leemos las escrituras, porque nos dice toda la escritura, toda, desde principio hasta Génesis, hasta Números, hasta los capítulos más intensos o que nunca le entiendes, hasta Apocalipsis, de principio a fin. Toda la escritura es inspirada fue escrita por seres humanos, pero inspirada por. Y yo creo que a veces tenemos mucho conflicto en esta parte. No, pues es que tal persona la escribió y como, sí, pero ahí nos está diciendo, ahí, si tenías duda de esta parte, decías, no, es que sí, siempre me dicen que es inspiración de Dios. Aquí la palabra lo está diciendo muy claro. Si tenías duda de eso, la palabra está siendo súper clara. Es inspirada ¿por quién? Que no te quede duda de eso, porque a veces decimos, esto sí lo leo, esto no, es que esto no es importante, pero nos está diciendo que es inspirada por Dios, quien sea que haya escrito cada uno de los libros que se encuentran en la Biblia, ¿no? Y nos dice que es útil para enseñarlos, para enseñarme. Y esta parte está bien, bien intensa, ¿no? Yo creo que es la que más nos incomoda, que la palabra, la escritura está para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Yo creo que es la parte que más nos incomoda. Y dice, nos corrige. Nos incomoda doble esta palabra. Nos corrige. Sí, la palabra no solamente es para conocer de Dios, para tener un versículo bíblico y sacársela cuando alguien te esté peleando. No, es que fíjate que dice esto. Y es también para corregirnos, para enseñarnos. Y por eso es importante que tú y yo tengamos este hábito devocional, porque tú y yo, seres humanos imperfectos con un montón de rollos, necesitamos que Dios nos enseñe. Tú y yo necesitamos que Dios nos instruya. Tú y yo necesitamos que Dios nos corrija. Necesitamos que Dios nos enseñe a hacer lo correcto. Y luego esta parte al final bien hermosa, ¿no? Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra viene súper completa. Súper completa, y a veces pensamos que la Biblia solamente es para
para decir como, ay, a ver, ¿qué hacían antes? ¿Qué ocurría antes? Pero tú y yo como seres humanos imperfectos, como te decía ahorita, que traemos rollos, que pues literal, o sea, venimos con Dios con un costal de un montón de cosas que hacíamos mal. ¿Cuántos cuando llegaron a Dios pudieron decir como, no manches, todo el tiempo estuve haciendo esto mal? O sea, fácil, el que más marcó mi vida bien intenso, el tema de las relaciones, el tema del noviazgo, el tema del amor. O sea, siempre le da cura bueno, más bien le da coraje a Aarón, porque digo, es que yo siento que se me abrió un tercer ojo. Y no está Jimena, no vino Jimena, pero Jimena siempre, yo agarramos la cura como de que se abre el ojo, porque de verdad yo siento que a mí me abrió los ojos totalmente Dios en la manera de llevar una relación. Entonces yo siento que dije, a la bestia, no manches, no sabía que todo el tiempo estuve haciendo esto mal. O el mundo está haciendo las cosas tan mal y estamos siguiendo ese patrón, y el mundo por sí solo, la sociedad por sí sola, la cultura por sí sola, habla estadísticamente. Entonces, llevar las cosas hasta ahorita de lo que has aprendido de tu niñez, tu adolescencia, las heridas que tengas, muchas cosas, llegamos a Dios y Él nos enseña, así se hace esto. Esto es lo que yo opino, esto es lo que me agrada. O si traes un tema ahí a lo mejor de que eres una persona súper resentida, una persona que todo el tiempo se está agüitando y me la vas a pagar y que no sé qué. Y Dios nos dice, no, hijo, eso no me agrada a mí, eso no quiero para ti. Entonces ahí en la Biblia encontramos muchas maneras en las cuales Dios nos empieza a mostrar la verdad. Entonces esta palabra resume todo lo que involucra el que tú y yo busquemos a Dios por medio de un devocional. O sea, ese versículo capta toda la esencia del por qué tú y yo debemos de hacer un devocional. Y por eso no quiero indagar más en eso, porque creo que está bastante claro, ¿no? Y es importante que continuemos, que sigamos haciendo nuestro devocional, porque una vez que tú y yo llegamos a la iglesia, o a lo mejor que ya fuiste a tu encuentro, o que alguien te invitó y que empiezas a enamorarte de Dios, pues está bien bonita la palabra que nos dan, ¿no? Nuestros líderes, unos amigos, no sé, empiezas a platicar con tu compa al de al lado y te da una palabra de ánimo, te da un versículo, no, acuérdate que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y tú, sí es cierto, ¿no? O aquí, ¿no? Aquí enfrente podemos decirte una palabra de parte de Dios y, sí sientes bien bonito y te vas con esa palabra toda la semana. En el NIF me dijeron esto y yo me apropio de esta palabra. Pero aunque ese a lo mejor haya sido tu estilo de vida hasta ahorita, de que te recibes la palabra que alguien más te dé, pues todos tenemos que crecer. O sea, después de que eres salvo y que tienes esa oración de fe y de que aceptas a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, o sea, después de la salvación tiene que venir un crecimiento espiritual. Ya no solo es que nosotros te digamos las cosas, sino es que ahora tú empiezas a conocerlas. Ahora, imagínate, aquí te podemos decir una mentira, ojalá nunca pase, Dios mío, por favor, no nos dejes decir mentiras, pero te podemos decir una mentira aquí arriba y tú, no, sí es cierto. Y con todo respeto, bueno, siempre cuando alguien dice eso es porque a alguien vamos a ofender, ¿verdad? Pero con todo respeto, pero así es como yo me he dado cuenta que viven muchísima gente que es fanática de la religión nada más. Voy a dejar a su imaginación qué religión. Bueno, no quiero decirla, para no ofender a nadie. Pero así mucha gente conocida de que literal no conoce la palabra y es, lo que me dice el padre. Lo que me dicen allá. No, y es que sí, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Ya. Pero, es que me dijeron eso, porque no leen la palabra y en la palabra hay mucha verdad. Para empezar, lo de la idolatría, pero bueno, ya. No vamos a indagar ahí, ¿verdad? Bien funada ahorita. Pero ese tipo de cosas suceden cuando tú y yo no leemos la palabra, ¿no? Acá te pueden decir mentiras y tú no vas a saber ni qué onda, ¿no? Entonces, cuando tú y yo llegamos aquí, sí está bonito recibir una palabra de ánimo de alguien, o en el encuentro recibiste una promesa, o aquí, o en un collage, en un congreso, un domingo, pero es importante que crezcas. Di conmigo, que crezca. Otra vez, que crezca. Porque en la palabra nos dice, ¿no? Como que somos, llegamos a ser unos bebés espirituales, ¿no? Y tomábamos leche como un bebé, ¿no? Pero es importante que crezcamos y empezamos a comer, que nuestro alimento espiritual sea diferente. Entonces, por eso que es importante que leas la palabra. Y ahí dice en Primera de Pedro, en
capítulo 2, versículo de 2 al 3. Dice, más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno, ¿no? Nos habla eso que les decía, ¿no? Que los recién nacidos buscan ansiosos esa leche, ¿no? Y ya una vez que crecen necesitan ellos ahora ese plato fuerte, ¿no? Pero bueno, esta pregunta cuando yo estaba haciendo el tema, como fue algo que a mí me impactó mucho mi corazón, porque lo escuché hace poco en un video de un dude que comparte acerca, pues, de la palabra. Pues sí, como es joven como nosotros, pero le hacían esta pregunta como, ¿es difícil o es fácil buscar a Dios? ¿Y tú qué crees? A ver, levanta tu mano. ¿Quién cree que es fácil buscar a Dios? O que debería ser fácil buscar a Dios. Ok, bajen la mano. Ahora, ¿quién de ustedes piensa que es difícil buscar a Dios? Ok, ay, a ver, ya cambiaron de opinión, no sé qué pasó. La verdad, si quieren mi opinión, ¿qué pienso yo? Yo pienso que buscar a Dios es difícil. Y cuando yo estaba escuchando este video, yo de verdad sentía como Dios rompía algo dentro de mi mente y de mi corazón, porque sabes, hemos idealizado tanto y romantizado tanto el buscar de Dios. Se ha idealizado tanto que por eso acabamos decepcionados y acabamos como cristianos frustrados. Porque todo el tiempo estamos pensando, no, es que mira, todos ellos pueden hacerlo, todo el mundo está haciendo su devo y todo el mundo está sirviendo y todo el mundo está haciendo esto, y mira, esta persona ya dice que Dios le dio esta promesa y que Dios le habló, y por eso en la iglesia hay tanta gente frustrada, hay tanta gente decepcionada, hay tanta gente cansada y que mejor dicen, esto no es para mí, y agarran y se van, porque idealizamos buscar a Dios. Lo idealizamos como si fuera a ser algo. No, es que yo, o sea, sí, yo una vez que me encuentro con Jesús y que lo acepto como mi Salvador, no, o sea, me surgieron unas ganas de hacer todo lo que le agrada a Dios. Pero es importante que no idealicemos el buscar conectar con Dios. No lo idealices, porque si no te vas a terminar decepcionando. Las cosas realmente importantes en la vida son difíciles. ¿Por qué buscar a Dios tendría que ser fácil? Si eres lo más importante que tú y yo podemos encontrar en esta tierra como seres humanos. Tener una relación con el Dios creador será difícil viviendo en este mundo y en este cuerpo, pero sabes, vale la pena esforzarse. Y tal vez para ti puede ser como, ay, Andrea, qué blasfemia estás diciendo, ¿cómo va a ser difícil buscar a Dios? Pero tienes que entender que tú y yo no pertenecemos a este mundo. Para empezar, ¿cómo va a ser fácil buscar a alguien en esta tierra que para empezar no es de esta tierra? Te lo voy a volver a repetir para que lo entiendas, porque sin esto de verdad no podemos avanzar. Y esto de verdad va a traer una liberación en tu mente para que todo el año puedas avanzar en tu relación con Dios. Porque viviendo en este cuerpo humano y en este mundo que en la palabra nos dice que está gobernado por Satanás, por las tinieblas, en la palabra dice que él tiene autoridad sobre esta tierra, ¿por qué tendría que ser fácil en este cuerpo, en esta tierra, con esta humanidad caída, buscar al Dios creador que no pertenece a esta tierra? ¿Por qué tendría que ser fácil? Tenemos todo en nuestra contra. ¿Estás entendiendo esto? Tenemos todo en nuestra contra como seres humanos. Por esta carne a la que estamos sujetos todavía, porque hasta el mismo Pablo, que tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, hasta él decía como, oh, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Hasta él reconocía que luchaba con su carne. Y es por eso que a veces tú y yo nos bloqueamos y dices, no, es que esto no es para mí, porque no, es que mira, yo batallo. No, mira, o sea, acabo de hacer mi devo y el minutito que sigue ya andaba viendo pornografía. No, qué hipócrita soy, pues ¿para qué leo la palabra? No lo estoy haciendo bien. Idealizar la búsqueda de Dios y decir va a ser súper fácil, yo voy a querer hacerlo, te va a hacer un cristiano frustrado en esta tierra. Qué fuerte, va. Te va a hacer entrar en crisis. Pero sabes, vale la pena esforzarse, vale la pena orar.
Aunque sea tan difícil, vale la pena leer la palabra. Aunque sea tan difícil, vale la pena levantarte un domingo temprano y venir a servir y venir a congregarte. Aunque sea tan incómodo, vale la pena venir aquí los martes, ir a un grupo en casa los jueves, porque vale la pena encontrarse con Dios, aunque tu carne no quiera hacerlo. En la palabra dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es, ¿sí lo están leyendo? Otra vez, por favor, fuerte. Y el camino es, ¿verdad que no dije una blasfemia? Ok. Es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. La palabra nos lo está diciendo. El camino para la perdición, el camino para aquello que hace que pierdas tu alma, el camino para aquello que hace que vivas atado a muchas cosas y que vayas directo al infierno. Ahí lo dice, el camino es angosto, es amplio. Traigo un conflicto desde el fin de semana con esos dos conceptos. Es amplio. Es amplio, nadie batalla para eso. ¿Qué quiere decir? O sea, entiende este concepto. ¿Qué quiere decir que el camino sea amplio para el infierno? Que es fácil pasar. No tienes que andar así como, ay, a ver, quítate, ay, a ver, tengo que pasar por aquí. Tú, a gusto, fácil, no batallas. Pero nos dice que el camino a la vida es angosto. ¿Sí, va? Nos dice que es angosto, que es pequeño. ¿Has intentado pasar por un camino pequeñito, por una puerta pequeña que viene mucha gente a lo mejor? Es difícil, ¿por qué? Porque estás batallando y no manches, me estoy asfixiando y me estoy acalorando. Para esa gente, porque son como, por ejemplo, como Aarón, de que él es así de que se le da como ansiedad, así como los lugares y los espacios pequeños y todo eso. O sea, imagínate, no sé si a lo mejor te pasa a ti también y vas por un caminito así como todo cerradito, como todo difícil, hay obstáculos y te engentas, a lo mejor te asfixias. Ay no, bye, me voy a regresar, no, está muy difícil y todavía me faltan 2 kilómetros, no me voy por ahí. Y ¿sabes qué? Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida buscando de Dios. Pero sabes, con esto no quiero decirte como no manches, ya valió, está difícil, ni lo intentes. No, te decía hace rato, vale la. Y algo que yo sé que va a ser súper importante para nosotros en este camino que está súper difícil y que a lo mejor vamos a batallar, pero hablando específicamente, ¿no? Como esto del devocional, la clave va a ser tu intencionalidad. Tu intencionalidad, tu esfuerzo va a ser la clave. Y esta es la primera parte que necesito que entiendas antes de avanzar, porque cuando tú y yo somos conscientes de los retos que se te pueden presentar, cuando tú y yo somos conscientes, ok, no va a ser fácil, ok, estoy tratando de buscar a un Dios que no es de este mundo, y yo con este cuerpo, esta carne, esta naturaleza pecaminosa, ¿no?, que nos habla la Biblia. Ok, entonces quiere decir que yo tengo que poner un esfuerzo de mi parte. Ok, quiere decir que, digo, no es para que digas, ay, no, qué flojera y todo eso. Aguas, porque entonces te estás yendo a dirección al camino ancho. Pero es para que cuando tú y yo, y esa es una estrategia de verdad que para mí ha sido increíble para todas las áreas de mi vida, es que cuando yo sé los retos que se me van a presentar para hacer algo, a mí me hacen estar despierta, a mí me hacen estar alerta, decir, ok, ya sé que voy a hacer esto y no va a ser fácil, van a haber retos, me tengo que mantener firme. A comparación de que si vas en el camino y te dicen, no, súper fácil y todo eso, y si vienen los retos, allá vas todo decepcionado, allá vas, no, pues es que mira, todo es bien fácil para ellos, porque mira, nacieron en una familia perfecta, mira, son cristianos de cuna, pero yo, no, pues esto no es para mí. Entonces cuando tú y yo, por eso no quiero avanzar a la siguiente parte si no entiendes esto, como si tú no estás consciente de lo difícil que puede ser el camino para buscar a Dios,
O sea, te van a agarrar muchas cosas por sorpresa. Que ahora, si eres consciente, no manches, así van a haber retos, como que iba a estar mi carne de por medio, el mundo que de por sí este mundo lo gobierna Satanás, y entonces quiere decir que van a haber muchas cosas culturalmente, socialmente, que se van a estar oponiendo, como que eso me hace despertar y saber que necesito ser intencional. Pero bueno, una vez ya viendo este punto, vamos ahora a la parte bonita. Ya vimos la parte realista, pero ahora vamos a la parte, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo hacer un devocional de manera práctica, de manera simple, que es como titulamos esta serie? ¿Cómo puedo hacer un devocional de manera simple sin morir en el intento? Ok, te voy a dar una estrategia. Mira, eso es un consejo millonario. La verdad yo pienso que deberíamos de poner aquí un botecito de ofrendas, porque te voy a compartir mi secreto. Te voy a compartir mi secreto que yo estoy segura que te va a ayudar muchísimo para este tema. De hecho, cuando Aaron y yo estábamos repartiéndonos los temas como, mira, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar del otro. Cuando Aaron me dijo como, yo quiero hablar de la oración, y yo dije, ay, amor, pero pues soy la buena. Soy la buena en el tema de oración, ¿no? Como ese es mi fuerte y todo eso. Y yo sé que su fuerte es el tema devocional, porque Aarón se levanta todos los días antes de entrar a trabajar, una hora antes para hacer su devocional, y a veces le ha pasado, ¿no? Como que no manches, se me hizo tarde, me levanté tarde y lo hace a mediodía, ¿no? Pero Aarón de verdad todos los días, el 98% de las veces de todo el año, de todos sus años que lleva siendo cristiano, hace su devocional al despertar. Y yo creo que a lo mucho lo que se ha trazado, que son 2, 3 días del devocional, porque hacemos un devocional del año, ¿no? Como empezamos en enero, en 1 de enero, y terminamos el 31 de diciembre leyendo la Biblia completa, ¿no? Un devocional de aquí a La Roca. Entonces, yo decía, no manches, pues es que es su fuerte. Yo a veces, la verdad, siéndoles honesta, me ha pasado que a veces hasta tengo un mes atrasado. Ay, perdónenme. No graben eso. Un mes atrasado. O sea, un mes que no, bueno, un mes atrasado, pero por ejemplo, no sé, voy en el día 20, que no he hecho mi devocional, y hago mi devo, pero el día siguiente no lo hago, entonces sigo teniendo 30 días atrasados, ¿me explico? O sea, no es como que tal cual en 30 días no habrá mi Biblia, pero no lo termino, entonces quieras o no, siempre vas a llevar un día atrasado. Entonces adelantaba unos días y de repente lo hacía toda una semana completa, y de repente toda una semana completa no lo hacía. Entonces yo considero que era un tema con el que yo batallo bastante, pero ya después entendí por qué me tocó esta plática. Pero lo que quiero decirte es como yo me considero una persona que para hacer su devocional es un reto diario hacer mi devocional. Hay veces en las que sí, no manches, quiero conectarme con Dios y agarro y la Biblia, o que a lo mejor cuando estoy de vacaciones, ¿no? Como no tengo nada que me distraiga, pero una vez entrando a trabajar o teniendo un montón de actividades que me saturen, se me dificulta bastante hacer un devocional. Hubo unos años de mi vida en los que no manches, yo me la rifaba casi en el devocional y casi no me llegué a atrasar, pero luego llegué a una temporada de mi vida, es más, ¿sabes qué? Cayendo en cuenta, desde que me casé he batallado con el devocional. Amor, no manches. Por eso Pablo dijo, es mejor no casar. ¿Es cierto? No, no es cierto. Te amo, mi amor. Pero sí, o sea, ahorita cayendo en cuenta, fíjense, ahorita el Espíritu Santo me lo acaba de revelar. Desde que me casé es cuando más he tenido esos momentos en donde he batallado con eso. Pero no porque el matrimonio sea malo, ¿verdad? Pero como, wow, a lo mejor más responsabilidades, yo de ser esposa, de estar en la casa, de trabajar, porque pues, pues tienes que trabajar, ¿no? Pero muchas cosas, y imagínate cuando tenga hijos, no, hombre. Ok, entonces yo considero que de verdad he batallado muchísimo con mi devocional, pero por lo mismo yo dije, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, si tú eres una persona, a lo mejor tú dices, ok, Andrea, pues es que tú estás hablando del devocional, pero yo lo hago, tengo años haciéndolo. Es más, yo me he leído la Biblia como 5, 10 veces. Pero leer la Biblia y hacer tu devocional todos los días no quiere decir que esté cumpliendo su objetivo el devocional. A lo mejor sí, llevas haciéndolo un montón y te sabes la Biblia al derecho y al revés, pero a lo mejor ni siquiera Dios te ha dado una promesa. O a lo mejor llevas haciendo tu devocional y leyendo la Biblia 2, 3 años completos, pero a lo mejor Dios no te ha corregido. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? No, yo con el devocional voy bien, yo lo hago muy bien y Dios me habla y está bien bonito, ok, siempre hay una manera mejor en la cual puedes hacerlo, ¿no? Entonces, te voy a platicar de manera rápida cómo hacer un devocional, ¿no? De manera práctica y no morir en el intento. Número 1, ok, tienes que orar. Ya sé que se escucha como súper básico de que, ay, sí, ya sé, tengo que orar, pero de verdad, bueno, quiero que sean muy honestos.
¿Cuántos hacen un devocional? Levante la mano. Ok. Ahora, ¿cuántos de esos que tienen levantada la mano, cuántos oran antes de hacer su devocional? Ok. Bajaron la mano unos cuantos. Yo esto lo aprendí en unas clases como un instituto bíblico que iba para jóvenes. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Vas a repetir después de mí, ¿ok? Todos cierren sus ojos, nadie se distraiga. Todos repiten de mí, después de mí. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de leer tu palabra. Te doy gracias porque eres bueno y porque sé que hay muchos lugares en donde no pueden leerla. Te pido, pero fuerte que se escuche, te pido que hables a mi vida, que hables a mi corazón, que abras mis oídos, que abras mis ojos para escucharte, para verte. Te pido que me des entendimiento, que prepares mi corazón con tierra fértil para que la semilla que caiga dé fruto. Señor, corrige lo que tengas que corregir. Trata lo que tengas que tratar. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya puedes iniciar a hacer un devocional. Un aplauso. ¿Y por qué es importante hacer esto? Número uno, volvemos a repetir lo mismo. Estamos viviendo en un mundo, en un cuerpo, en donde naturalmente no va a querer hacer lo que tenga que ver con Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que, número uno, dar las gracias? Porque no toda la gente tiene la oportunidad de leer la Biblia como tú lo haces. Hay mucha gente que lo tiene que hacer escondidas. Hay mucha gente que solamente se lo aprende y va con un grupo de personas y le dice lo que se aprendió de la palabra porque no pueden tener una Biblia física. Y es algo de lo que debemos acostumbrarnos siempre, y te digo porque eso fue algo que me enseñaron y se me hace tan bello como siempre agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos de leer su palabra. ¿Por qué invitar al Espíritu Santo? Porque en la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos va a decir lo que escucha de Dios a nosotros. El Espíritu Santo es aquel que nos va a dar ese entendimiento, que nos va a despertar, y es esa vocecita que a veces tú escuchas que piensas que es tu conciencia, ese es el Espíritu Santo. Entonces invitamos al Espíritu Santo para que Él tenga esa autoridad en ese momento para que sea Él hablando. ¿Por qué le pedimos a Dios que prepare nuestro corazón en tierra fértil? Porque en la palabra encontramos una parábola de la semilla, ¿sí se acuerdan, verdad? Que es la semilla que cae en una tierra que no fue fértil, en una tierra que no fue la adecuada y que llegaron los pájaros y se lo comieron. Entonces es importante orar por tierra fértil, orar por esa semilla que va a caer, porque yo no quiero que sea esa semilla que luego se pudrió y que no dio fruto, ¿no? ¿Por qué debemos de orar para que Dios abra nuestros ojos? Porque a veces estamos tan cegados con un montón de cosas, un montón de preocupaciones, que tenemos nuestros ojos espirituales súper cerrados y nuestros oídos espirituales súper cerrados. ¿Por qué otra cosa oramos ahorita? Creo que no lo oramos ahorita, pero distracciones. ¿Cuántos les ha pasado que vas a leer la Biblia y hay un montón de distracciones para leer la Biblia? Es más, hasta el ex te habla. Es más, hasta tu mamá entra. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó, mijo? Oye, vas a comer. Un montón de cosas suceden. Y es por eso, es una guerra espiritual. En la palabra lo dice, que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados y potestades. O sea, tú y yo en esta tierra estamos luchando contra cosas espirituales. Y es por eso que tú y yo siempre, antes de iniciar un devocional, no puedes avanzar sin antes no oras. Y te hice que hicieras esta oración porque a mí se me hace que es una oración muy completa, que nos va a ayudar a de verdad que cuando hagamos nuestro devocional sea tan provechoso para nosotros. Entonces no puedes iniciar tu devocional sin orar. A mí a veces me pasa que si agarro y una oración y gracias Dios y háblame a mi corazón, no, bye, y ya empiezo a leer la palabra y luego empiezan un montón de distracciones y me tengo que regresar a orar.
Ay, Señor, quita toda distracción, Señor, traigo estas cargas, estas cosas, como, ay, Señor, quítamelo para poder entender tu palabra, ¿no? O a veces de que sí, ya oré y empiezo a leer la palabra y no le entiendo nada, y para mí que está hablando en chino lo que estoy leyendo, y luego digo, ay, voy a volver a orar, Señor, por favor, abre mis ojos, abre mi entendimiento para que pueda encontrar lo que tú tienes para mí. Número 2, ¿qué otra cosa necesitas después de orar? Lo que sigue es leer la palabra y meditar en ella. Les decía, como a veces, ¿yo qué voy a aprender de Moisés? Pues yo no voy a abrir el mar en ningún lado, aquí pues no tengo mar, ¿no? O pues decimos como, ay, ¿a mí de qué me sirve? Pues mira, el rey David, a sus concubinas y todo, ojo alegre, ¿no? O mira, ay, el rey David engañó o sea, hizo que tomó a la mujer de otro hombre, pero ay, no manches, yo no voy a hacer eso. Y a veces decimos como, es que esto a mí, que Dios no me va a hablar en eso, pero necesitamos meditar en lo que estamos leyendo, porque a lo mejor no es algo que te vaya a pasar a ti, pero a lo mejor estás conociendo el corazón de Dios, lo que le agrada, lo que no le agrada. A lo mejor no estás atrayendo a alguien ahí para que, a ver, tráiganmela para acostarme con ella, pero a lo mejor estamos siendo infieles a Dios de otra manera, a lo mejor estamos siendo desleales. Siempre hay algo que aprender de lo que estamos leyendo, o para hacer eso o para no hacer eso. Pero de todo lo que tú leas siempre va a haber algo, entonces necesitas meditar. A veces creemos, no, yo voy a leer la palabra y me lo voy a aprender, no, a ver, para cuando me pregunten yo saberme la historia, no, que Moisés, no, que mira el rey David. Pero medita, ¿qué de lo que estás leyendo puede aplicar a tu corazón? ¿Qué de lo que estás leyendo Dios quiere traerte una palabra? Medita, no nada más leas de corrido, medita. ¿Qué puede hablar Dios ahí? ¿No? A lo mejor no te va a hablar nada, pero siempre busca como específicamente como estar buscando eso, ¿no? El siguiente paso, después de orar, después de meditar en la palabra, escribe. Es algo que a mí me falló por mucho tiempo el estarlo escribiendo. Al principio empecé a hacer mi devocional súper chido, ¿no? Escribiendo y acá en mi libretita y todo eso. Luego empecé a anotarlo de manera digital, no en mi teléfono, abría las notas, el día de mi devocional y todo lo empecé a escribir. Luego, después de escribirlo en el teléfono, dejé de escribirlo en el teléfono y decía como, no, pues es que yo nomás estoy meditando. Antes así le hacía, nomás meditaban y cerraban sus ojos y, ay, gracias Dios por esta palabra, ¿no? Y me intenté engañar por mucho tiempo en que no era necesario escribirla, pero sabes, es hermoso cuando tú y yo escribimos. Puede ser de manera digital, por ejemplo, a Aaron le gusta mucho hacerlo en el iPad y antes lo hacía en la computadora, como le gusta pues de manera digital, ¿no? Y hay gente que no le gusta escribir, ¿no? Pero es hermoso cuando tú y yo vamos a la palabra y vemos aquellas promesas que Dios nos ha dado. Es hermoso cuando regresamos y vemos y no manches, a veces yo agarro mis libretas de cuando recién llegué a Dios y no manches, Dios me prometió esto y ahora lo estoy viendo, y el ver como no manches que ¿qué aprendí, no? de lo que Dios me estuvo hablando, ¿no? Entonces a mí me gusta mi devocional dividirlo en 4 partes. El devocional que hacemos actualmente de La Roca pues es de la Biblia en un año, entonces te da una parte del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Entonces yo divido mi devocional en esos 4 pedazos. Entonces yo escribo en una parte lo que Dios me habló en el Antiguo Testamento, lo que Dios me habló en el Nuevo Testamento y lo que Dios me habla en Salmos y Proverbios. A veces no tienes que escribir a fuerzas algo en una de las secciones. A lo mejor en Salmos sentiste como que no te habló nada, ¿ok? Pero es importante que escribas, que redactes, que Dios te está hablando, que estás aprendiendo. Esto todo no lo sabemos, está comprobado científicamente que cuando tú redactas algo hay un mayor aprendizaje en tu cerebro de lo que estás leyendo, de lo que estás aprendiendo. Entonces necesitamos escribirlo. Entonces cuando te digo, yo dejé de escribirlo, me di cuenta que no manches, no estaba reteniendo nada. Y ahora que lo estoy escribiendo me da más la oportunidad de plasmar aquello que Dios está hablando en mi corazón. Entonces después y es por eso que traigo aquí mi libreta. Esa libretita me la regaló una amiga porque dije, ya, sí, ahora sí voy a hacer mi devocional escrito. pero escríbelo, o sea, a lo mejor no quieres una libreta, pero escríbelo de manera digital, pero escríbelo por el amor de Dios, escríbelo. Y al final, después de orar, después de meditar y después de escribir, vuelve a orar. Y me encanta esta oración, vuelve a cerrar tus ojos. Dile, Señor, gracias por la palabra que has traído a mí el día de hoy. Te pido que la selles en mi corazón, que sea una palabra que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Y la dije así de corta porque me gusta a mí
cuando estoy haciendo mi oración final, me gusta leer lo que escribí. No les voy a leer, no les voy a leer lo que está aquí, pero me gusta estoy orando con mis ojos abiertos y le estoy pidiendo a Dios que lo que ya me habló, lo que ya corrigió, lo que Dios trató en mi corazón, empiezo a orar sobre eso. Si Dios me está diciendo que necesito perdonar, Padre, te pido, Señor, que me ayudes a perdonar, que me ayudes a ser alguien que suelta la ofensa. Si Dios me está hablando acerca de que necesito ser más vulnerable con Él, Señor, te pido, Padre, que me ayudes a ser vulnerable contigo. Y al final, ora aquello que Dios ha hablado, aquello que Dios ha corregido en la palabra, en lo que acabas de leer. ¿Vamos bien aquí? Y ya vamos a terminar. Si tú no tienes una estructura para leer la palabra y nada más así como leyendo, como si fuera un libro, está bien, Dios habla y Dios va a traer una palabra a tu corazón y Dios va a hablar y traer una palabra viva. Pero el por qué me gustaría que tú tuvieras una estructura te va a ayudar a tener un tiempo devocional más simple. ¿Por qué simple? Porque lo que tu cerebro ve es más fácil de hacerlo. Este año, este inicio de año que les estamos hablando de esto, es porque realmente queremos que tengas éxito en la búsqueda de Dios. Porque Dios es lo que tú necesitas este año para que sea diferente. A Dios es lo que tú necesitas este año para que puedas ser libre de aquellas cosas que no has estado siendo libre y que habías estado esclavizado. Y necesitas una estrategia. No podemos nada más estarnos llevando por emociones y decir, ay, pues nomás leo la palabra y siento bonito, o vengo y me siento aquí y escucho. Necesitas un plan, necesitas una estrategia. Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado dones, talentos de planear, de escribir, o sea, usa esos recursos, usa lo que Dios te ha dado. Entonces, si tú a lo mejor no habías estado llevando una estructura y habías como, ay, a ver qué leo y todo eso, te invito a que para que este año sea diferente, te invito a probarlo. Te invito a de verdad llevar a otro nivel tu devocional. Si nada más estabas leyendo, ay, un versículo y qué bonito y todo eso, ok, a lo mejor no puedes hacer de la Biblia en un año, pero puedes escribir eso que Dios te está hablando, ¿no? De ese pequeño párrafo que estás leyendo de la Biblia y escribir algo, ¿no? Y orar sobre eso. Pero esta estructura que yo la aprendí de hace muchos años, recién que empecé a hacer mi devocional, a mí me ha ayudado a que la palabra sea viva en mi corazón. Y que me falló sí muchas veces, pero porque dejé de hacer uno de los pasos importantes que yo considero que es escribirlo. Y a veces no oraba así muy X. Sí, ya para ya terminar y leer el devocional. Entonces, ora antes de leer la Biblia. Medita en la Biblia, sé intencional en lo que estás leyendo. Escribe aquello que Dios te está hablando, aquello que Dios está corrigiendo, aquello que Dios te está prometiendo, escríbelo. Me traje mi libreta porque quería leerte algo. A inicio de año, tú puedes leer un versículo 1000 veces y las 1000 veces te va a decir algo diferente a Dios. Si haces esto, ¿no? Si oras, si eres intencional en buscarle, ¿no? Porque yo puedo leer el versículo y no me habla nada, ¿no? Pero si eres intencional en que Dios te esté hablando, a pesar de que sea un versículo que has leído 20 veces y todo, si eres intencional en pedirle a Dios que te hable, Dios lo va a hacer, aunque te lo sepas de memoria. Y recuerdo, y por eso está chido tenerlo en mi libreta, porque no les puedo echar mentiras. El 2 de enero de 2025 estaba haciendo mi devocional y Dios, en la parte de Salmos, Dios quiero leerte la parte del versículo que leí. Ok. En Salmos 2, versículo 7 dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Escucha esto: tan solo pídelo y te daré como herencia en las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Y cuando yo estaba leyendo este versículo, el Espíritu Santo me habló y me decía: pídele, tú eres su hija, pídele. Y anoté aquí en el devocional:
el Señor le dice a sus hijos: tan solo pídelo. Y Dios me decía: pídeme. Y para mí esto fue algo muy especial, importante en mi corazón, porque yo no estoy acostumbrada a pedir tanto las cosas. Como yo siempre, como fui independiente a lo mejor con mis gastos, me daban mis papás cierta parte. Mis papás, desde que tengo memoria, nunca estuvieron juntos, entonces como que mi papá me daba un dinerito el domingo, mi mamá no me daba el dinero, y hasta después me llegó a dar conforme fui creciendo, pero yo tenía que administrar ese dinero para lo que yo quería y mis cosas y demás. Entonces yo tenía que comprar esas cosas, ¿no? De cierta manera me faltó un poquito la figura paterna. Entonces yo sí, claro, yo le he pedido a Dios sanidad, yo le he pedido a Dios restauración, yo le he pedido a Dios libertad, pero específicamente yo nunca le había pedido cosas. Sí, le había pedido un esposo, le había pedido por el propósito que Dios tiene para mi vida. Yo a Dios le pedía, a lo mejor de manera regular, pero por cosas espirituales de mi corazón. Pero yo no regularmente, al menos no que yo recuerde, yo no le había pedido a Dios cosas físicas, porque yo decía: ay, qué loco. Y gente me contaba: no, es que a mí me regalaron un carro, yo le pedí a Dios un carro y me regalaron un carro. No, pues sí. Ay, no, es que yo le pedí a Dios esto y fíjate que alguien me lo dio. Y yo: ay, no manches, qué perro. Ojalá a mí me pasara algo así, ¿no? Y cuando yo leí eso el 2 de enero, yo sentí como Dios de manera tan tangible a mi corazón me dijo: pídeme lo que tú quieres, lo que sea, eres mi hija. Lo que sea, no importa que para ti parezca algo humano, algo material, pídemelo. Y al final, en mi oración, después de hacer el devocional, oré sobre eso, oré sobre otras cosas y sobre eso, como: Dios, ayúdame pues a pedirte, como de verdad tener la confianza de pedirte hasta lo más mínimo. Entonces, ese mismo día yo había estado buscando unas botas, ¿ok? Unas botas que llevaba como 2 semanas buscándolas, o sea, más bien queriéndolas comprar por internet y no podía. Se cancelaba el pago. La verdad, no les mentimos, como 15 veces intentamos hacer la compra en línea y me rebotaba dinero. Dijimos: bueno, como es tienda americana, a lo mejor tiene que ser una tarjeta americana, ¿no? Y le pedí favor a mi hermano, como: oye, con tu tarjeta, cómprame las botas. Y no, también le regresaba el dinero. Y yo: ay, no, las botas. Y yo me había obsesionado con las botas. Yo sé, y yo así como: ay, tenía mucho coraje y estaba bien triste. Y luego cotorreaba con Aarón. Aarón estaba en su silla de su oficina, en el escritorio, y Aarón así como moviendo y así como pidiéndole como respuesta a los operadores, pues a los que te contestan en línea. ¿Sí se dice así? Pero la atención del cliente, ¿no? Ahí mismo en la página, Aarón en inglés escribiendo y todo el show, ¿no? Y yo le decía, y yo estaba así al lado de él, y él así como: no, que sí, estoy preguntando, o sea, como él tranquilo, ¿no? Y yo: amor, consíguelas. Y me daba mucho coraje, amor, por favor, consíguelas. Y así, que de verdad quería las botas, no hay plan, me obsesioné con las botas. El chiste es de que ya hasta el final nos aparecía y que las botas iba a ser hasta febrero, iban a estar disponibles. Pero es que yo me había obsesionado más con esas botas porque traían descuento, un descuento bien chido. Entonces yo dije: no, es que las quiero con el descuento, si no, no quiero nada. Así no me puse bien intensa, amor, perdón. Ay, no, qué mala. Pero estaba yo así, ¿no? Y no se podía. Y digo, pues también en las tiendas estaban saturadas, o sea, pues todo el mundo estaba comprando las botas, ¿no? Y venía ahí en el carro, o sea, venía así como que agüitadilla, y veníamos manejando. Digo, yo hice mi devo en la mañana y ese día en la tarde. Y digo: Señor, tú me dijiste que pidiera, dame esas botas. Quiero esas botas y las quiero con ese precio. Papá, quiero esas botas. O sea, tú me dijiste y tú me hablaste en mi corazón que te pidiera. Y a lo mejor me siento rara pidiendo, pero quiero las botas, quiero esas botas. Pero ya, quiero esas botas, Señor. Y dije: por favor, o sea, así hasta bien informal. Bueno, no informal mi oración, pero como literal bien casual, veníamos en el carro. Yo: Señor, por favor, dámelas, las quiero y todo eso, ¿no? Y mi mamá acababa de irse a un lugar a pasar Año Nuevo a Mexicali, y ya regresó y me dijo: Andrea, ¿qué crees? Y yo: ¿qué pasó, ma? Mi mamá y yo calzamos igual. Me dijo: me regalaron estas botas que tú quieres, pero no me quedaron, como que me cala en cierta parte del pie. Pues te las doy, ¿no? Y yo:
mamá, es oro. Y me dijo, te las doy, nomás me das eso como que ibas a pagar en la página con el tax y todo eso. Me dice, me lo das y yo ya me compro otras botas. Y yo, no lo puedo creer. Y luego llegó mi mamá con las botas y yo. Y yo dije, no manches, Dios. Tú dijiste y yo pedí. Gracias, Padre, ¿no? Y yo estaba bien contenta y dije, gracias, Dios. Y así, ¿no? Mi fe creció un poquito más, ¿no? Y luego pasó una semana. Sí, una semana creo. Y Aaron y yo fuimos al Costco. Sí, fue antes de iniciar el ayuno porque dijimos, ay, no fue en esos mismos días. Creo que fue ese mismo día porque el ayuno empezaba el 3 de enero, entonces tuvimos que abrir el 2, ¿no? O ese mismo día empezamos a comprar así cosas y todo eso. Y siempre que vamos al Costco vemos un refri que nos encanta, nos fascina. Nosotros el refri que tenemos, mi mamá nos lo regaló porque cuando Aaron y yo nos casamos, nos dimos cuenta ya hasta el final que no teníamos refri. Y Aaron y yo estábamos de viaje en la luna de miel y mi mamá como fue a dejarnos unas cosas a esa casa donde estábamos viviendo en ese entonces. Me dijo, Andrea, vine a dejar estas cosas y ¿no tienes refri, hija? Voy a pasar a comprarte uno así sencillito en el ahorrera, algo así como, ay, Manu, muchas gracias. Me dijo, no, sí, que no sé qué. Y ya nos puso el refri. Entonces el refri que nosotros teníamos o tenemos, no, pues nosotros no lo compramos como queríamos, como pues es un refri provisional, ¿no? Entonces Aaron y yo siempre que íbamos al Costco veíamos ese refri y decíamos como, ay, es una chulada, está bien bonito. Y luego esa vez que compramos un montón de cosas para el ayuno nos dimos cuenta que eran muchas cosas congeladas y no cabían en el congelador que teníamos en la casa, bien chiquito. Y le dijeron, ya no, o sea, ya vamos a comprar el refri que esté descuento. Y entonces dijimos, Señor, dame el refri, queremos ese refri, Señor, justo que acabamos de ver y con descuento, Padre, dándolo con descuento. Está muy caro, pero pues queremos el refri y te creemos. Y tú me dijiste, fíjate, tú me dijiste que te pidiera y yo te estoy pidiendo. Yo en mi sano juicio no lo hubiera comprado porque dije, no manches, ese dinero, pues mejor me compro otra cosa, ¿no? Yo siempre soy así, lamentablemente, como, ¿qué me puedo comprar con esto? Y dije, bueno, si está en descuento, ¿no? Cometí un error de decir eso, si está en descuento y todo eso. Y Aaron va viendo que en la página en línea tenía, pues cuando se les encuentro largo, como 5,000 pesos de descuento. Y lo dijimos, porque costaba 30, entonces de 30 menos los 4,000 pesos de descuentos quedaban 26. Pero luego, por ser la primera compra en línea en Costco, te daban un descuento de 1,000 pesos. O sea, chiste en total 5,000 pesos de descuento. Y luego dijimos, bueno, podemos vender nuestro refri en 5,000, pues no manches, nos va a salir en 20. Para no hacerles el cuento largo, compramos el refri. Compramos el refri que para nosotros era imposible tenerlo porque costaba mucho y porque a lo mejor teníamos miedo, pero Dios me dijo, pídeme, y yo pedí. Y yo pedí. Y ahora, esta palabra revelada a mi corazón no hubiera, y esta trascendencia que tuvo eso que yo leí, eso que yo pedí, no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido este tiempo intencional de leer la palabra de Dios y de dejar que a lo mejor en un versículo donde a lo mejor no tenía tanto que ver con pedir un refri o pedir unas botas, pero que decía, tú eres mi hijo, pídeme y te daré las naciones. A lo mejor yo no le estaba pidiendo a Dios una nación, pero yo le estaba pidiendo algo que Él me habló a mi corazón, como pídeme lo que sea. Yo dije, ok, Dios me dijo, pídeme. Dios me dijo, pídeme. Entonces, ¿de qué promesas, de qué palabras de parte de Dios te has perdido por no pasar ese tiempo de intimidad con Dios? Ahí donde estás, ponte de pie. Yo de repente he sido una persona así como medio afanada al dinero, ¿no? Como de, ay, no, es que no hay que gastar en esto, no, es que está muy caro y no sé qué. Pero la palabra poderosa que Dios me dio iniciando el año es, pídeme. Y yo ya no he parado. Pídeme. De hecho, hay otra cosa que la otra vez estábamos platicando con la familia de Aarón. Queremos hacer un viaje en diciembre y todo eso, pero hicimos los cálculos y todo lo que nomás salía del hotel y todo eso como ¿cuánto? Como 17 va por persona, dijimos, como 17,000. Y yo, mejor nos vamos aquí, ¿no? A Rosarito o algo, ¿no? Le dije a mi suegro y todo eso. Y él me volvió a recordar, y fíjate, él sin saber,
¿por qué tienes miedo de pedirle a Dios? Y yo, pues sí, ¿verdad? Porque para mí fue, en cuanto escuché la cifra que él dijo, porque dije, pues 2 noches y 3 días, ¿no? En el hotel. Y él dijo, no, hay que unos 3 noches y 4 días. Y yo, ¿qué? Y yo dije, no, es que no, es mucho, ¿no? Con eso hacemos esto y el otro. Y me dijo, con o sin ustedes vamos a ir. Y yo, Y él me dijo, ¿por qué tienes miedo de pedirle a Dios? Y luego creo que eso no lo vio, pero cuando estábamos afuera, ya que nos íbamos a ir, que ya fue para irnos, había 2 camionetas afuera. Bueno, 2 carros, un carro y una camioneta. Y luego me dice, pues a mi suegro se lo dieron, pues literal le regalaron un carro y el otro es de su trabajo. O sea, como él no tiene carro y están bien fregones lo que le dieron. Y me dijo, Andrea, ve, pídele a Dios. Y yo, oh my God, Dios recordándome, yo te di una promesa en mi palabra y te dije, pídeme. ¿De qué promesas te has estado perdiendo? ¿De qué palabras? ¿De qué corrección? ¿De qué transformación? ¿De qué liberación mental? ¿De qué sanidad? ¿De qué verdad te has estado perdiendo? Que está en la palabra por no tener este tiempo de intimidad, por no ser intencional, por no ir contracorriente contra lo que quiere tu carne, por no ser intencional y decir, aunque no quiero, aunque no se me den los tiempos, yo voy a ser intencional, porque yo sé que es difícil buscar a Dios, yo sé que no va a ser fácil, pero sé que va a valer la pena y Dios va a traer una palabra viva a mi corazón. En Mateo 13 dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un escondite, en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones al fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una gran perla de valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Mi oración esta noche va a ser que el día de hoy, que esta noche tú tengas una revelación del tesoro que hay en la palabra, para que de verdad seas como ese hombre que encontró un tesoro, vendió todas sus posesiones y la compró. De un hombre que abandonó todo, abandonó a lo mejor sus necesidades, sus intereses, sus tiempos, a lo mejor su curso, cualquier cosa que te esté deteniendo, que esté siendo de oposición para buscar a Dios, amistades, relaciones, que dejó todo a un lado porque encontró un tesoro en la palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, revélame el valor de tu palabra. Revélame el valor que hay en el devocional, en buscarte, en conocerte, en leer, en descubrir la verdad que tú tienes para mi vida. Ahí donde estás, dile con todo tu corazón. No necesitas gritarlo, pero sabes, si lo haces con todo tu corazón, el Señor te escucha y se deleita. Dile, Señor, revélame el tesoro que hay en tu palabra. Revélame el tesoro que hay en tu palabra, para que pueda buscarte. Va a ser difícil, pero vale la pena buscarlo. Vale la pena tener este tiempo. Vale la pena. Búscalo porque vale la pena. Búscalo porque hay un tesoro en la palabra. No te distraigas. Búscalo porque hay un tesoro en la palabra para ti. Hay oro en la palabra para ti. Hay verdad para ti. Hay restauración. Hay promesas.